Continuando con nuestro análisis de la base de datos Oswego en el programa análisis de PIinfo, luego de terminadas las tablas de frecuencia podemos hacer los cruces de variables o los datos de asociación a través de la orden tablas. Las orden tablas, al pisarlo en el menú izquierdo, nos da esta ventana donde ahí existe un gráfico, una imagen central que nos indica o nos colabora para saber las indicaciones. Supónganse que hacemos una tabla donde se cruza el hecho de estar enfermo con el sexo. Le ponemos variable resultado il, variable exposición sex y le damos a aceptar. Al darle a aceptar nos produce una tabla de doble entrada, una tabla de contingencia de doble entrada, donde la columna principal está ocupada por la variable sexo y sus dos categorías, y la fila principal entonces conseguimos el hecho de estar enfermo o el hecho de estar sano, de no estar enfermo. En las celdas respectivas obtenemos en primer caso la frecuencia absoluta, luego el porcentaje en fila, fíjense que en este caso es 68.2 y el porcentaje final de la fila está al final de ella, y el porcentaje en columna es 65.2, y vemos que el tercer valor también en el total es el 100%. Acompaña la tabla de contingencia un pequeño gráfico sectorial en cuadrados donde se puede ver el aumento que existe o la mayor cantidad en la celda superior izquierda. Luego de esto podemos observar el análisis de tabla simple que realiza PIinfo. Vamos a hacer unas pequeñas explicaciones. Primero calcula el operation o la razón de productos cruzados o razón de discrepancia, dándole el valor puntual estimado y sus intervalos de confianza. Luego calcula también la razón de riesgo o el RR, da el valor puntual y sus valores estimados con un 95%, la diferencia de riesgo también con sus valores puntuales, y finalmente nos da los valores hace la comprobación de significancia de la tabla, dándonos valores de chi cuadrado sin corregir, con su P asociada, chi cuadrado con corrección de Mantel y Hansel, su P asociada con corrección de Yates, y en caso de que existieran más de 2 esperados menores de 5, PIinfo nos da también el test exacto de Fisher, la probabilidad por el test exacto de Fisher. En todo caso, la base de datos Oswego es una intoxicación alimentaria, por lo cual si nosotros pudiéramos encontrar cuál es el alimento involucrado en esta intoxicación, si encontramos cuál de ellos es el que explica la mayor cantidad de enfermos. En este caso, por ejemplo, podemos probar con la variable il, enfermo, y el jamón horneado. Le damos a aceptar y veremos nuestra primera tabla. Aquí está nuestra primera tabla. El jamón horneado explica el 63% de los casos, pero nuestra tabla, su significancia es muy alta, tiene una P de 0.7, por lo cual no es el caso. Vamos a hacer una nueva tabla, en este caso il contra el helado de vainilla. Le damos a aceptar.
En este caso es bien interesante porque, bueno, ya desde el diagrama sectorial nos muestra cómo hay una gran confluencia de casos en la celda superior izquierda, y podemos ver que en el porcentaje en columna el 93.5% de todos los casos habían comido o tenían un antecedente de ingesta de helado de vainilla, por lo cual tenemos a un alimento que con mucha probabilidad es el alimento involucrado o el alimento responsable de la intoxicación. Si seguimos nuestro análisis de tabla simple que nos da EpiInfo, podemos ver que el chi cuadrado es de 27.22, bastante alto, y con una P asociada de 13 por 10 a la -6, a la -7, lo cual es una probabilidad bastante baja, y nos habla de la gran significancia que tiene este resultado. De esta forma podemos concluir que el helado de vainilla fue el responsable de esta intoxicación.